sencilla y de una manera en la cual tú puedas entender. En resumen, y digo en resumen porque hablar de Jesús es un tema muy extenso, y hablar de la persona del Señor Jesús es más que un privilegio, y más por el significado que tiene Jesús para aquellos que el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Es más que significativo, se vuelve un motivo, se vuelve un impulso, se vuelve como la sangre que te corre en el cuerpo. Es la experiencia cuando Jesús perdona tus pecados. Y el tema se llama de la siguiente forma: en mis pasos, ¿qué haría Jesús? ¿Tú te has preguntado alguna ocasión esto? En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Si Jesús viviera en ti y estuviera en tu cuerpo y en tus pies y en tus manos y en tu boca y en tu mente, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en el mundo que te rodea a ti? ¿Cómo se comportaría Jesús? Y esta es una interrogante que todo cristiano nos debemos y necesitamos estarnos preguntando cada día: ¿qué quiere Jesús que haga? ¿Cómo quiere Jesús quiere que yo lo haga? Porque puedes conocer la voluntad de Dios expresa en su palabra, eso es una cosa, pero a lo mejor no estás haciendo su voluntad. Entonces, creo que el inicio nos da mucho panorama de lo que hoy quiero tratar contigo. En mis pasos, ¿qué haría Jesús? Y para ello, esto te va a servir de manera que vas a poder reflexionar. Si como cristiano, ¿en dónde debes reflexionar y hacer un cambio radical? O si como alguien que no conozcas a Jesús, que estás plenamente consciente de que no has experimentado una relación personal con Jesús. O sea, estás plenamente consciente, ávido, y tu comprensión dice: yo sé que no conozco y que Dios no me ha perdonado. Te van a brillar muchas cosas que te harán entender qué paso seguiría Jesús si estuviera en tu lugar. O bien, a lo mejor tienes la inquietud de decir: yo entiendo que Jesús ya me perdonó, ¿por dónde empiezo? ¿Qué sigue? ¿Y hacia dónde voy? Quizás este tema no lo abarque todo, porque te repito, hablar de Jesús tiene tantas facetas para poder hablar de Jesús, de su amor, de su misericordia, de su paciencia, de su grande amor, de su poder, de su justicia, de sus milagros. Mas sin embargo, creo que hay cosas muy prácticas y muy sencillas por donde un cristiano debe y necesita comenzar sus primeros pasos. Y es ahí donde tú debes poner muy bien tu atención para que entiendas qué haría Jesús en tus pasos. ¿Qué haría Jesús en los pasos en los que tú estás, con los recursos que tú tienes,
con los dones y talentos que tú tienes, con las habilidades que antes, si bien es cierto, las practicabas en el mundo, antes te desarrollabas y tenías una capacidad formidable en el mundo. Pero si te arrepentiste de tus pecados, ya no vas a servir más al mundo, sino ahora vas a vivir y vas a querer hacer las cosas para aquel que murió y resucitó por ti. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Sí me estoy explicando? Y quizás en muchos de los casos aquí presentes sentirás una vergüenza y será natural, porque te darás cuenta de que a lo mejor no andas en los pasos que Jesús andaría. A lo mejor te vas a dar cuenta de que no andas caminando conforme a Jesús le gustaría que tú caminaras. Porque de ninguna manera podemos pensar que Jesús quiera tu destrucción. Por algo y por su misericordia estás aquí. Mas sin embargo, tú vas a poder comprender y a lo mejor te vas a estar avergonzando de una cosa. No ando en los pasos que Jesús quisiera que anduviera. Y bien, vamos a abrir un texto en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Dice de esta manera: mas Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Nosotros estamos acostumbrados, amado, a ver a los gobernantes, a los políticos, a los magnates, a los grandes. Tienen una gran nube de gente de las cuales están a su servicio, están a su capricho, están a su antojo de aquellos que por el simple hecho de estar en eminencia buscan muchas de las veces ser halagados, atendidos, bien recibidos. Aún sus sirvientes más cercanos buscan una cosa: que aquellos que están en eminencia y en autoridad les hagan un bonito algarabío, una bonita gloria, una bonita alabanza. Aquellos que son políticos los reciban con un cierto gusto y agrado, para que estos se sientan a gusto y tranquilos consigo mismos y se sientan que están siendo bien recibidos por el pueblo y la gente. Mas sin embargo, los discípulos creo que estaban pensando de la misma manera. Ellos tenían este mismo sentir, porque muy seguramente lo veían en sus gobernantes de aquel entonces. Aún creo que esto se daba en el mundo religioso, amado. El hecho de que llegara un rabino, el hecho de que llegara un sacerdote, un eminente del templo, era bien recibido. Incluso
iba a casa o asistían a casas de las viudas o a casa de los pobres, y aún de los mismos pobres sacaban beneficio. Y les daban aquellas ofrendas con grandes esfuerzos, pero eran gentes en autoridad que les rendían culto y homenaje. Este era el mismo sentir que traían los discípulos. Pensaban que entre ellos iban a ser grandes como discípulos de Jesús. Pensaban y entendían que iban a recibir servicio por ser discípulos de Jesús. Pero creo que fue muy sabio el Señor en corregirles de inmediato al decirle: entre ustedes así no va a ser. Los gobernantes tienen este privilegio, pero ustedes no van a ser así. El que quiera ser el primero de entre ustedes, que sirva. Y el que sea el primero, va a ser el siervo de todos. Esta es la característica que Jesús denotó desde un principio. ¿Y cómo anduvo Jesús? Anduvo sirviendo a la gente. Estuvo sirviendo a su prójimo. Estuvo sirviendo a su familia. Estuvo sirviendo al pueblo que estaba en grande angustia, que estaba sentado en tinieblas. Jesús sirvió, amado. Jesús se puso al servicio. Y muy seguramente, antes de que Jesús perdonara tus pecados, amado, a ti te gustaba que te atendieran, que te recibieran. Uy, te amargabas si no te saludaban en la puerta. Te molestabas si no te llevaban hasta la silla. No sé, a lo mejor eras uno de esos. A lo mejor a ti te encantaba que sirvieran la mesa y que pusieran cuchillo, tenedor, copa, vaso, servilleta y plato y el mantel abajo, porque su majestad se va a sentar a comer. A lo mejor eras alguien acostumbrado a recibir las atenciones de la gente. O si no las recibías, por lo menos eso pensabas y creías, porque eras bien vanidoso, eras bien engreído. Pero después de que Cristo haya perdonado tus pecados, dijo Jesús: el que quiera ser el primero, tiene que empezar a servir. Después de que aquel conoció a Jesús, viene después de toda una vida de maldad, viene de una vida de desenfreno, de distracción, de una total corrupción. Y no conoce nada del cristianismo. Apenas está dando sus primeros pasos en leer su Biblia, en ponerse a orar con Cristo, en poder escuchar su voz a través de su palabra. Y son los primeros pasos que da aquel. Y no te preocupes, así empezamos todos. Empezamos por dar nuestras primeras gateadas y empezamos a conocer el amor de Jesús, que es precioso. Pero ¿a dónde nos llevó Jesús cuando empezamos, amado? Y es donde puedes entender qué haría Jesús en tus pasos. Primero, serviría. Y alguien que sirve es alguien que se hinca, es alguien que se inclina, es alguien que trabaja, es alguien que se esfuerza, es alguien que se da, que se sacrifica. A lo mejor antes en tu vida impía no sacrificabas ni un solo esfuerzo tuyo, si no era en recompensa para ti por tu egoísmo. Pero Jesús dijo: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Yo te pregunto, ¿por cuántos te tienes que dar tú? ¿Cuántos hay bajo tu autoridad como papá o como mamá? ¿Por cuántos te tienes que dar tú? Antes los sacrificios que hacías eran en favor tuyo. Y si no te beneficiaban a ti, no los hacías, porque pensabas en ti misma, en ti mismo. Pero ¿qué haría Jesús en tus pasos? Se despojaría de sí mismo y se entregaría por lo que tiene a su cargo. Y así lo hizo Jesús. Se dio a sí mismo por sus discípulos.
Le dijo: Padre, ninguno se perdió, solo el hijo de perdición. Pero Padre, ninguno se ha ido, aquí están conmigo. Entonces, ¿tú qué pasos debes de seguir? Los pasos de Jesús. Y si a ti te interesa seguir a Jesús y quieres conocer a Cristo, por aquí debes empezar. Por renunciar a ti mismo, morir a ti mismo y hacer lo que Jesús hizo: dar tu vida en rescate por muchos. Porque si bien es cierto, es precioso Jesús, que aún nos permite ser la influencia de nuestra casa cuando queremos que sean salvos, pero además nos concede el poderle predicar a alguien más. Nos concede predicarle el evangelio a una familia externa, a un vecino, a una familia del trabajo, a alguien conocido, o a amistades cercanas o a familiares cercanos. Y nos concede ese privilegio de testificar del precioso nombre de Jesús. Pero por donde se empieza la caminata cristiana es por el servicio. Que ese sacrificio sea encaminado a que otros conozcan a Jesús. Y para empezar, los de tu casa. Para empezar, los tuyos. Para empezar, que empieces a servir a aquellos que antes no les servías. Que antes te costaba trabajo servirles, que antes te aburría, te fastidiaba y te era un verdadero fastidio hacer algo para tu marido, para tus hijos, para tus padres o para aún hasta el necesitado que tocaba a tu puerta. Te fastidiaba y aún te enojaba que fueran y molestaran a la puerta de tu casa. Es más, a lo mejor hasta los corrías, porque eras tan insensible a la necesidad que no pensabas en qué haría Jesús en tus pasos. Mas sin embargo, aquel que ha comenzado una caminata nueva, que empiece por servir, que empiece por sacrificarse, que empiece a sufrir, que empiece a batallar. Señor, todo por amor a los míos. Señor, quiero servir a mi esposo. Quiero darme por él para que te conozca a ti. Quiero darme por mis hijos. Consumir hasta la última gota de mi fuerza con tal de alcanzar el fruto esperado. Aún yo te puedo compartir que es precioso, después de estar mucho tiempo predicando y predicando y predicando la palabra, saber que alguien muere en Cristo Jesús es un fruto y una satisfacción la cual te vuelve a impulsar y te da nuevas fuerzas para decir si vale la pena. Que después de tantas predicaciones alguien fallezca, pero muera en Cristo Jesús. Y decir, ya está allá, ya llegó, ya está en el cielo. No, pues sí vale la pena, Señor. Porque evidentemente después de mucho trabajo, sacrificio, entrega y oración y súplica al Señor, a veces uno pudiera decaer y decir, Señor, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto, Señor? Mas sin embargo, Cristo Jesús es fiel. A su tiempo nos da lo que alguien siembra. A su tiempo se ve lo que alguien siembra. Y sobre todo cuando se siembra para justicia y para vida eterna. Amado, Jesús vino no para ser servido. ¿Sabes qué hizo Jesús? Se hincó, tomó los pies de sus discípulos, tierrosos, llenos de mugre, apestosos, y los empezó a lavar. Pedro por ahí se quería resistir a que Jesús se lo hiciera. No, ¿cómo crees que Jesús me haga eso a mí? Pues si es mi maestro, es mi sensei, ¿cómo voy a permitir que lo haga? Dijo Pedro, si no dejas que lo haga, no vas a tener parte conmigo. Y el caminito que les enseñó Jesús es este. Necesitas servir, pero vas a servir sacrificadamente, porque el amor todo lo sufre, todo lo soporta,
todo lo espera, todo lo cree, todo lo soporta. Los menosprecios de su esposo altivo y soberbio, los menosprecios de sus hijos, los menosprecios de sus parientes, los menosprecios de los que trabajan con él, las ofensas, las humillaciones. Pero no importa. Aquel que conoció a Jesús dice, no importa, yo lo hago para Cristo, lo estoy haciendo para Jesús. Porque si bien es cierto, el diablo no va a estar satisfecho en que tú estés amando a Jesús. Entonces a toda costa mandará influencia para que seas atacado, seas minado. Y te van a querer ridiculizar porque tú estás queriendo servir a Jesús de esa manera. Entonces, se empieza por servir. Si antes eras la última en levantarte y la primera en acostarte, ahora serás el primero en levantarte y el último en ir a dormir. Porque te levantarás temprano para estar con Jesús y te acostarás muy tarde porque acabaste muy tarde de servir a los tuyos. Si antes tú no estabas en casa y eras luz de la calle, oscuridad de tu casa, pues ahora la lámpara va a estar mucho tiempo prendida en casa, porque se va a ver que ahí está papá y que ahí está mamá, sirviendo a los suyos. Antes eras fanática o fanático de estar pegado en el internet o en el teléfono. Y tus hijos, una verdadera batalla campal en toda la casa y la televisión a todo volumen. Ahí estaban así. Pero desde que empezaste a conocer a Jesús, ya todo cambió. Ahora se va a ver que el servicio es volcado hacia tu familia. Y se debe notar. Se debe reflejar que aquí pasó algo. Aquí ya las cosas no son igual. Y si aquellos que te buscaban tanto por teléfono, entonces van a empezar a llamar, discúlpame, estoy ocupado. Estoy atendiendo a mi familia, háblame después. Cuando antes tenías mucho tiempo para el chisme y el cotorreo, ahora ya no, ahora estás bien ocupado. Ahora ya todo el tiempo está ocupado el cristiano. Pues ¿qué estás haciendo? Pues con mis hijos, pues con mi esposo, pues con mi esposa, y voy con ellos, y salgo con ellos, y regreso con ellos, y ahí estoy con él. Es el camino que Jesús nos enseñó. Entonces, en tus pasos, ¿qué haría Jesús? Pues servir. Antes no te parabas ni en un hospital. Antes no ibas a la plaza sino más que para dar la vuelta, o para ir a distraerte, o para ir a andar de vano, o para ir solamente a ir a codiciar. Era lo único para lo que ibas a una plaza. Ahora aquel que ha conocido a Jesús, lo que va a hacer es ir a servir a su prójimo. Voy a ir a servir a mi prójimo que está en el piso 3, en la cama tal, porque está a punto de morir. Y me va a costar salir del trabajo después de que estoy ya bien amolado, bien fastidiado, estacionar mi carro, bajarme, subirme, empezar a orar en el camino y Señor, dame palabras para ese enfermo. Antes no lo hacías, antes estabas clavado en el fútbol, en el béisbol, en tu resumen de deportes y ahí estabas metido. Ahora no. El que ama a Jesús dice, oye, ¿quién va a servir a la gente necesitada de la plaza que no ha escuchado de Jesús? Oye, ¿quién va a servir a ese pobre vagabundo? Le voy a ir a dar algo de ropa, algo de comida. Y aquel que ha conocido a Jesús se va a despojar de sí mismo. Y no le va a importar el qué dirán, porque a veces el diablo quiere mover a la gente por ahí para decirle, ¿qué van a decir de ti? ¿Por qué andas en el hospital? Pues yo pienso que nada, porque no creo que dijeran nada si ellos estuvieran adentro, ¿verdad? En una cama, en un quirófano o en una terapia intensiva, no dirían, ay, venme a ver. Pues verdad, pero cuando no estás en la necesidad no ves, ni te pones en los zapatos de aquel que es tu prójimo, que está necesitado, que está necesitada. Evidentemente que si tú eras una persona, amado o amada, gritona, altanera, soberbia,
vanidosa. Es más, tú eras la mandona de tu casa. Nunca le diste lugar a tu marido. Jesús dijo, yo no vine a ser servido, sino vengo a servir. ¿Cómo piensas tú que le vas a agradar a Jesús? ¿En la misma actitud? ¿O vas a guardar silencio y dirás, sí, mi amor, lo que tú digas? Le va a extrañar mucho a tu esposo. Pero es ahí cuando hay un nuevo corazón. Se verá que quieres servir. Evangelio de Mateo, por favor, capítulo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 35. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y ahí me dejaste. ¿Cómo dice? Y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y dice el 38, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. En tus pasos, ¿qué haría Jesús, amado? Con tus facultades, aún a lo mejor aquí en medio de nosotros hay gente preparada con carrera. ¿Qué haría Jesús con la preparación y la habilidad que tú tienes? ¿Qué haría Jesús si tuviera los recursos y las posibilidades económicas que tú tienes? Y no estoy pidiendo dinero a nadie, sino ¿qué haría Jesús con eso? ¿Qué haría Jesús en tus pasos? A lo mejor tienes tantas amistades, tantos conectes, que a lo mejor tú tendrías la capacidad, tanto, de poner quizás una casa hogar. ¿Qué haría Jesús en tus pasos al ver tanto te por ocho en la calle, tanta drogadicción, tanta prostitución, tanto homosexual? ¿Qué haría Jesús en los pasos de cada uno de ustedes? ¿Cuánto has pensado en ti mismo y en tu propio mundo, amado hermano, que has perdido la visión y la tienes corta? Tanto que la tentación te ha ganado y has pensado en volver atrás, porque tu visión es corta. Y ya no ves más allá de tus ojos. Y no ves allá afuera que hay un mundo tan necesitado que si Jesús estuviera vivo aquí, seguiría y haría lo mismo que hizo en ese entonces. Buscaría al necesitado. Buscaría al que no tiene. Buscaría y daría toda su fuerza y toda su vida por aquellos que lo necesitan. ¿Cuántos de ustedes no tienen muchísimas cosas y estás dotado de parte de Dios? Físicamente, socialmente y materialmente estás dotado de muchas cosas. Pero como nada más te estás preparando para vivir en este mundo, compras seguros, compras casa, compras carro, compras todo tipo de clase de cosas en esta tierra para asegurar tu futuro y tu bienestar. Pero en tus pasos, ¿qué haría Jesús para demostrarle a este mundo que hay un Dios que les ama? En tus pasos, ¿qué haría Jesús para demostrarles a un mundo que está muy perdido?
y que necesitan conocer el amor de Dios. En tus pasos, ¿qué haría Jesús con todas las cosas que tienes a tu alcance? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Desnudo y me cubristeis. En la cárcel. A lo mejor para muchos de ustedes está muy lejos el ir hasta la cárcel. Y dice la Escritura, y vinisteis a mí. Sí, yo sé que hay a lo mejor parricidas, hay matricidas, hay suicidas, hay matones y violadores. Pero aún ellos, como tú, tienen una oportunidad de vida eterna. Tienen una oportunidad de poder que se les acerque el Evangelio de Cristo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a servir, sino a ser servido. Que nos bajemos del pedestal, que te bajes de tu pedestal, dobles las rodillas y limpies los pies de los demás. ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? Antes a lo mejor no te importaba que alguien de tu familia se estuviera muriendo. A lo mejor antes si se moría, pues a lo mejor te avisaban ya que estaba en el funeral, ¿no? Y ya nada más asistías como todo fiel, devoto, aparente conocedor de Dios. Aparecías ahí para darle las condolencias. Pues amado, a lo mejor ya cuando alguien fallece, ¿ya de qué sirve que alguien esté ahí? Pero vivo, tiene la esperanza de que si le predicas el Evangelio, pueda salvarse y tener vida eterna. No pongas tu confianza siempre en el pastor, no pongas tu confianza siempre en un ministro. Tú serás aquel que le des de gracia lo que de gracia recibiste. No me estoy negando ni estoy diciendo nada de eso, sino que muchas de las veces nos hacemos autodependientes de alguien más. Tú puedes llevarle lo que aprendiste de Jesús. Mira, pues a lo mejor no sé qué decirte, pero y estás a punto de morir, amigo. Pero yo te digo una cosa, arrepiéntete. Es lo que te puedo decir. Busca a Dios. Y que no se le deje sin la oportunidad de que conozca a Jesús. Claro que aquel que ama a Jesús se baja de su comodidad, se baja de su bienestar para poder alcanzar a los demás, para poder llegar a otros. Por eso Jesús dijo, yo no quiero que me sirvan, vine a dar mi vida por otros. Y así fue. Jesús puso un camino, el cual, mi amado hermano, es el que tienes tú que pasar. A lo mejor ni siquiera has llegado al Calvario ni al Getsemaní. ¿Qué será el día que te pida Dios tu propia vida a favor del Evangelio? ¿Qué será el día en que Jesús te pida el mismo Calvario por fruto del Evangelio y de su palabra? Que te maten por la palabra de Dios, que te quiten la vida, que te den una pedriza por ella. Pero si no hemos llegado a ese escalafón tan alto, que sería un privilegio morir por Jesús. Amado, la Escritura sí nos dice, tuve hambre y me disteis de comer, desnudo y me cubristeis, forastero y me recibiste, en la cárcel y vinisteis a mí. Amado, no vayas a ser de aquellos que se autodenominan cristianos y que en sus manos no hay manos de servicio, sino hay manos de señoritas, manos muy suaves y muy tersas, pero no hay manos de trabajo, no hay ganas de desgaste, no hay fatiga en el cuerpo, porque no hay servicio. Porque no hay entrega. Hoy tenemos un mundo muy amplio y muy grande de gente que conoce a Dios. Hoy tenemos un mundo muy amplio que se autodenomina cristianismo. Pero en sus manos
no van las marcas de Jesús. Pero en sus lomos no va el desgaste y el sacrificio que Jesús haría. Por eso es la reflexión. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Y para este entonces tú ya puedes entender algo. ¿Qué estoy haciendo para Jesús? ¿Qué estoy haciendo para Jesús? ¿Estás diseñando y planeando hacer una casa hogar? ¿Estás planeando y diseñando hacer un viaje misionero? ¿Estás planeando y diseñando un proyecto para con tu familia y que sea un servicio para Dios? ¿Para que ahí estén tus hijos, tu esposa y los tuyos? ¿Estás haciendo un dispensario médico? ¿Estás viendo cómo hacer una casa para mujeres? Pero mira, si estás con la ilusión del casorio, quizás nunca vas a poder lograr hacer algo para Cristo. Si eso no lo dejas en las manos de Dios, y si se da, que se dé. Pero mientras, tú consumirte en el altar delante de Dios, mira, ni lo pienses, ni lo diseñes, ni sueñes. Pero mejor si haz lo que estás dispuesto a hacer por Dios. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Yo les pregunto aquí a los matrimonios presentes, en tus pasos, ¿crees que Jesús estaría peleando como perro y gato todo el día? ¿En tus pasos crees que Jesús estaría sentadote viendo el deporte? ¿Crees que Jesús se vería muy bien en una sala de cine, viendo una película de acción, mientras toda la gente se está perdiendo y yéndose al infierno? ¿Crees que Jesús se vería bien peleándose, insultando a su esposo, insultando a su esposa, mandando a volar a los hijos, saliéndose de la casa, azotando la puerta? ¿Crees que Jesús se vería bien y haría lo que tú haces? ¿Crees que Jesús haría y se vería bien alcoholizado, drogado? Amado joven, ¿crees que Jesús se iría a la discoteca pensando tú que eres cristiano cuando realmente eres un mundano de primera y te vas a una discoteca y te embriagas con tus amigos? ¿Crees que Jesús andaría en esos pasos? ¿O más bien crees y entendemos que Jesús andaría en la necesidad? Andaría viendo cómo más extender su reino. Andaría viendo cómo más hacer el bien. Cómo amar más a la gente. Tanto que hubo un momento en donde alejó a sus discípulos y les dijo, vamos aparte, porque era mucho ya el trabajo que tenían. Y aún aparte les llegó la gente. ¿Jesús se negó? No. Antes Jesús los vio como ovejas que no tenían pastor. Y se dio a sí mismo por ellos. Ve el amor tan corto que tenían los discípulos, Señor, pero es que no tenemos tanta comida. ¿Cuánta tienen? Hace una acción de gracias por lo poco que había y lo multiplica por millares. Dele a la gente. ¿Por qué? Porque en el corazón de Jesús estaba el bien de la gente, porque en el corazón de Jesús estaba el hacerle el bien al prójimo, porque en el corazón de Jesús estaba ver por las ovejas perdidas. Ahí ves el corazón corto que tenía el discípulo. Ahí estaba su vista corta. No, pues tenías bien poquito. No tengo dinero, nunca he tenido dinero. Ya lo sé que no tienes dinero, pero ¿cuántas veces le has pedido a Jesús, Señor, multiplica estos pocos panes, estos pocos peces, que sean para tu gloria? Señor, sí, soy el más inculto, soy el más menos indicado para esta labor, pero úsame en tus manos, quiero servirte. Porque si bien es cierto aquel que ha venido a Jesús y que su vida es transformada por el Maestro, sabe y entiende cuánto tiempo perdí de no servirlo. Cuánto tiempo he perdido todo este tiempo y no le he podido servir como Dios merece. Y cuando entendemos el grande amor de Dios, dices, Señor, quiero consumir todas mis fuerzas para ti. En tus pasos, ¿qué haría Jesús?
Jesús andaría todavía en la fornicación. Jesús todavía andaría en la borrachera. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? ¿Seguiría coqueteando con el pecado? A ver si es o no lícito. A ver si encuentras un texto que te dé un pretexto para que puedas hacer tu voluntad, para que puedas pisar los mandamientos de Dios. En tus pasos, ¿qué haría Jesús? Que no más bien en tus pasos Jesús andaría en santidad, en rectitud y reprendería el pecado de otros. ¿Crees que en tus pasos Jesús sería una persona que ofende en palabra y hecho a su prójimo? Y tu prójimo, si eres casado, es el que se acuesta contigo. ¿Crees que en tus pasos Jesús, por su puro egoísmo, buscaría llevar hasta la misma ruina su matrimonio? Porque los celos, la amargura, la soberbia, el no perdonar, el no humillarse está destruyendo ese matrimonio. ¿Crees que en tus pasos Jesús haría pedazos un matrimonio? Cuando Él dijo que lo que juntó Dios no lo separe el hombre. Cuando Él dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Crees que Jesús en tus pasos llevaría hasta la culminación del divorcio ese matrimonio? Pienso que no. Que no, más bien en tus pasos Jesús perdonaría, amaría, soportaría, pasaría el agravio, amaría, se esforzaría en agradar a su prójimo, se esforzaría en que las cosas salgan bien. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? A lo mejor ya te ves lleno de canas, lleno de años, y piensas y te ves a sí mismo y dices, ¿yo qué puedo hacer? Porque Jesús ya estoy muy grande. No te laves las manos. Creo que Jesús en tus pasos clamaría en el Getsemaní por toda una descendencia que tienes atrás y los que han de venir en tu sangre y con tu sangre. ¿Cuántos no vienen después de ti? Mamá, ¿qué haría Jesús en tus pasos? Papá, ¿qué haría Jesús en tus pasos? Y esta es una de las interrogantes que día a día vas a necesitar traer si tú quieres caminar con Jesús. ¿Qué harías en este caso, Señor? Libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32. Dice de esta forma: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En nuestros pasos, ¿qué haría Jesús amado?
Como seres humanos, vas a llegar a tener roces, o llegas a tener diferencias, o llegas a tener dificultades, aún mismo en casa pueden llegarse a dar. O como hermanos, o entre la congregación, se llegan a dar dificultades. Pero ¿qué dice la Escritura? Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Es una de las raíces que bien ha utilizado el diablo, la malicia. La malicia. El sembrar sospechas no fundamentadas y tener malicia. ¿Por qué el predicador me está diciendo eso? ¿Qué sabe él de mi vida? Muy seguramente me lo está diciendo a mí, ya lo conozco. No tienes por qué pensar eso. Estoy hablando a más de 30 gentes. Si no, mejor voy a mencionar tu nombre y te lo voy a decir derecho. ¿Cómo ves? Pero de lo contrario, estoy hablando a mucha audiencia para que de esa manera, por medio del mensaje, escuchen todos. Pero no debe de haber malicia en tu corazón. Muy seguramente lo dijo por mí. No, amado. Y si te cayó a ti el chaleco, pues póntelo. Eso sí, si la verdad te está cayendo, pues di amén. Es verdad. Yo soy ese que está escribiendo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No eres perfecto, amado. Y muchas de las veces la gente quiere que el otro sea perfecto. No, es que él, es que ella, es que mi esposa, es que mis hijos, es que él. Ok, ¿por qué no perdonas? Ya lo que te hizo, te lo hizo. ¿Por qué no perdonas el agravio? Como también Dios nos perdonó en Cristo. Y ve aquí adelantito en el versículo 1 del capítulo 5. Y versículo 2. Sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En tus pasos, ¿qué haría Jesús, amado? Andaría en amor. Y no es el amor rojo y rosa que te describe el 14 de febrero. No me refiero a ese amor. Ese amor es un día y a veces muchas de las veces es muy simulado. No, el amor verdadero que es en Cristo Jesús. El amor que describe Corintios. Todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. Y dice la Escritura, el amor nunca deja de ser. El amor soportará el menosprecio, la humillación, la calumnia, la traición, el menosprecio, la humillación, como Cristo lo hizo y se dio en sacrificio. Y es hacia donde el cristiano necesita caminar. Y vas a aprender, porque a lo mejor tu carácter o tu temperamento es agresivo. Eras alguien altanero, que no te quedabas ahí con un coraje adentro, sino que lo sacabas. Sea que fueran a golpes, o sea que fueran insultos, pero a lo mejor eras alguien que respondías a la agresión. Pero tu prueba, ¿en dónde será? En que ames y soportes a aquel que te está haciendo un agravio. Y que ya no vas a responder igual. Que vas a pasar por alto la ofensa. Que no te vas a dejar llevar por tus pasiones. Y que antes vas a orar por él. ¿Qué hizo Jesús cuando todos aquellos lo estaban viendo ahí en la cruz? Pues mira, no se puede salvar a sí mismo. Que se baje él, pues ya el otro salvó.
Y Jesús dijo, no les tomas en cuenta este pecado. Ese es amor. Ese es amor. No va a faltar aquel que se te cierre en el carro. A lo mejor eres bien violento, aguerrido, agresivo. Vas a pasar la ofensa y el agravio. Ya no vas a responder igual. Aquel que ama tendrá la paciencia necesaria para soportar a quien sea. Porque dijo Jesús, pues mira, si lo haces con los mismos tuyos, ¿qué mérito tienes? Los gentiles también lo hacen. Es decir, si nada más saludas y toleras y te comportas bien y saludas y le haces el bien a los que te hacen el bien, dijo Jesús, pues ¿qué mérito tienes? Pero si le haces el bien y le haces un bienestar a alguien del cual te ha hecho la vida de cuadros, eso es distinto. Que tú regreses bien por el mal hecho. Y que aún por aquel que te hizo el mal, ores por él. Señor, que algún día te pueda conocer. Me la hizo, estoy de acuerdo, pero ojalá un día, Señor, alcance misericordia. Ten misericordia de él. Y andad en amor, dice el versículo 2, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 12 y versículo 13. En nuestros pasos, ¿qué haría Jesús? Dice la Escritura, ninguno tenga en poco tu juventud, le dice Pablo a Timoteo, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le estaba hablando Pablo a Timoteo, mas sin embargo, por ser la palabra de Dios, podemos entender qué haría Jesús en tus pasos. Sería, número uno, sería ejemplo a los creyentes. En conducta, en palabra, no con mentiras, no con chantajes, no con malicia. Siendo ejemplo a los oyentes, siendo ejemplo a los indoctos, a los que no creen en Jesús, siendo ejemplo en tu casa, siendo ejemplo en amor, en espíritu, en la fe, en la pureza. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? ¿Se va a conducir o se conduciría de una manera adecuada en santidad? ¿Se vestiría de una manera decorosa, de una manera adecuada, que glorifique al Rey, que glorifique a Dios? No provocando ni tentando a nadie, sino vistiéndonos decoradamente, sea hombre o sea mujer, para no serle tropiezo a nadie y siendo ejemplo a los creyentes. Porque imagínate tú a un Jesús semidesnudo, imagínate a un Jesús sentado en una alameda, sentado en una banca besando a la novia, tentoneándose con una mujer. ¿Verdad que no te imaginas a Jesús así? ¿Te imaginas a un Jesús piadoso, amoroso, de buen ejemplo, con respeto, con cortesía, con discreción, con prudencia, atento, amable? Esa es la manera en que se comportaría Jesús. Y con esto estás empezando a reflexionar. ¿Cómo me he comportado yo? ¿Cómo soy yo con la gente? ¿Siempre estás de mala cara? ¿Siempre estás adusto? ¿Siempre estás de cara larga? Pues para empezar no me prediques, porque no sé a qué Dios conoces. No, pues si es el Dios que me vas a predicar conforme a tu rostro, mejor ni voy a donde asistes. Pero si me predicas al Jesús que reflejas, entonces sí me vas a inquietar.
¿Qué haría Jesús en tus pasos? Sería ejemplo de sobriedad, de benignidad, de misericordia, de mansedumbre, de humildad. Esto se requiere para que si Jesús te ha perdonado tus pecados, seas sal y luz a los gentiles. Y debes entender y reflexionar, y esto te va a llevar a pensar muchas cosas más. A lo mejor hoy día estás haciendo muchas cosas erradamente, alocadamente. Y Pablo le estaba hablando a un joven Timoteo y le dijo, no tenga nadie en poco tu juventud. ¿Cuántos jóvenes hoy estás desperdiciando tu vida en pura banalidad, en pura tontería, en puro Face, en puro Twitter, en puro Internet, hablando tontería y medio con los tuyos? Y ahí estás perdiendo tu vida. Acuérdate de tu Creador. Acuérdate de tu Creador, dice la Escritura. Qué bueno fue Jesús para con un servidor que me permitió servirle desde mi juventud. Y pude consumir todos los años de mi fuerza, todo el vigor que Jesús me había dotado. Señor, son para ti. Aquí voy, Señor. Soy tuyo. Haz de mí como tú quieras. Y sí, también Jesús me ha corregido. Y sí, también Jesús me ha dado mis coscorrones. Pero no me ha dejado, eso estoy seguro. Pablo le estaba hablando a Timoteo que no se menospreciara a sí mismo ni que nadie lo menospreciara, porque en él podía haber un ejemplo genuino de cristianismo. Y si dices conocer a Jesús, debes andar como Él anduvo, siendo ejemplo. Imagínate Jesús predicándole a la gente con aliento alcohólico. Imagínate Jesús oliendo a marihuana. Imagínate Jesús agarrado de la mano de Pedro, besándose en la boca con Juan. Y pensando que son cristianos, sí, porque en México hay una congregación de homosexuales. Déjame decirte. Y piensan que conocen a Dios y alaban a Dios, pero son todos homosexuales ahí. Por favor, no confundamos la varonilidad de Jesús y no confundamos el amor de Dios y no lo torzamos a la conveniencia y egoísmo del impío. Eso no es, ni es conveniente, ni es sano, ni es bíblico. Es muy diferente el amor de Jesús. Es el amor de un padre, es el amor de un amigo, es el amor de un hermano, es el amor de alguien que te escucha cuando la estás sufriendo. Es el amor de un esposo cuando no tienes quien te ampare. Es el amor de alguien que te dice, no te preocupes, yo te voy a ayudar. Ay, pues es ese amor que te impulsa a seguir adelante. Es ese amor que dices, no me voy a detener, Señor. Si tú me ayudas, le voy a echar para adelante. Pero en tus pasos, ¿qué hará Jesús? Pues si Él ya te demostró el amor, ahora tú ama. Ahora tú sirve. Ahora tú entrégate por los demás. Mira, no los critiques, ámalos. Andan mal, perdidos, desviados, andan en lo suyo. Está bien. Te voy a amar. Bajo las condiciones de la Escritura, si así me lo permite la Biblia. Te voy a amar hasta donde la Biblia me permita. Sí, es decir, si estamos hablando de alguien que amerita una disciplina, me dice la Escritura que con el tal ni aun comáis. Pero si es alguien de los cuales viene a mi casa, un familiar, una amistad, un primo, un tío, ámalos, atiéndelos, desvívete en servirlos, no los critiques. Andan perdidos,
que se refleje en tu vida y en tu servicio el que quieres que conozcan a Dios. Amén. Filipenses, por favor. Filipenses capítulo 2, estamos en la parte de la conclusión. Capítulo 2, versículo 14 al 16. Haced todo sin murmuración y contiendas. O sea, que esto no se encuentre entre nosotros. Para que seáis irreprensibles, pero no por ser irreprensible dejas de ser sencillo. Aquí Jesús nos ubica muy bien. No por ser irreprensible, pues te vas a creer el rabino de la congregación, ¿verdad? No, aquí todos somos iguales. Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Versículo 16, asidos de la palabra de vida para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme, de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Te dice la actitud con la cual en tus pasos, ¿qué haría Jesús si Jesús te perdonó? Número 1, no andaría de murmurador, ni andaría provocando contiendas y divisiones entre sus hermanos, ni en medio de la congregación metiendo falsas herejías o queriendo que se separen algunas amistades. Haced todo sin murmuración y contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos hijos de Dios, para que alumbres, para que seas testimonio, para que seas ejemplo de otros. Efesios 5, una vez más. Versículo 22. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? Teniendo lo que tú tienes. Dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Como a quién? ¿Qué haría Jesús en tus pasos, mujer? Como si estuvieras atendiendo a Jesús. Así atiéndelo. Haz de cuenta que en vez de que tu marido esté sentado ahí, entró por la puerta y se sentó Jesús y te vino a saludar. ¿Cómo tú atenderías a Jesús? Serías demasiado espléndida, ¿no? Serías detallista. Buscarías un ambiente ameno. ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Y las cosas del reino? ¿Cómo te fue en la predicación? ¿La reunión de qué hablaron? ¿Quieres un cafecito? O sea, algo ameno, ¿no? ¿Qué haría Jesús en tus pasos? Atendería a su esposo. Pero ¿qué dice el versículo 24? Versículo 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas que te convengan. ¿Cómo dice ahí? A ver, como que no hicieron mucho coro.
en todo. Bueno, en algunas excepciones hay en lo que más o menos te parezca y como que entiendas que lo está haciendo bien, bueno, ahí sí te vas a sujetar. Dice en todo. Ahorita voy para el otro lado, no te preocupes. Dice el versículo 25, ¿qué haría Jesús en tus pasos? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo por la iglesia? ¿Verdad? Eso ya sí les gustó, ¿verdad? Se dio a sí mismo por ella. ¿Qué haría Jesús en tus pasos, mi amado varón? Entréguese por su esposa. Ámela, escúchela, procúrela, atiéndala. Hazle el bien a tu esposa. Compártele temas, compártele lo que leíste en tu Biblia, compártele sentires. Y a la inversa, tu mujer, puedes compartirle lo que entendiste de Dios en la Escritura y lo que Dios te reveló en la reunión. Y llegues y le bendigas, aunque no te quiera escuchar, no importa. Tú ámalo. Y a la inversa, sírvelo. Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Se va a notar que hay un desgaste en ti porque te estás dando por el otro. Estás preocupado por el otro. Estás orando por él. Amado, aquí hay algo muy importante y no está mal que veamos por nuestras familias de dónde provienes, pero tu familia es con quien te casaste. Sí puedes preocuparte por tus padres, por tus hermanos, pero tu familia ya no son ellos, ya es tu familia con la que tú estás debajo de un techo. ¿Sí se entiende? Primero es tu esposa y después tu familia. Primero es tu esposo y después es tu familia. ¿Sí se entiende? Primero es mi familia y después es la otra familia. No está mal que les ayudes, no está mal que los procures, no está mal que los veas, no me refiero a eso. Sino que en orden de prioridad, ya tú tienes una familia que atender, ya tienes una familia por la cual darte. Y ya tienes a alguien a quien le debes dar un lugar que tú se lo diste. Cuando prometiste ante un altar y le daré la enfermedad en lo porvenir y en los sufrimientos y en las luchas y en lo próspero y en cuanta cosa, tú dijiste hasta que la muerte nos separe. Y a medio camino te quieres arrepentir. No, discúlpame, usted se comprometió, hágalo bien. Por eso la Escritura dice muy claramente, casadas, la autoridad la tiene tu marido, respétala. Respeta esa autoridad. Maridos, entrégate por tu esposa, porque Cristo hizo lo mismo por la iglesia. Así que tú te vas a tener que dar por tu esposa, porque ella también es coheredera del reino de los cielos. Y si Dios está por cabeza y después Cristo, y el varón está por cabeza, no te preocupes, mujer, si tú estás abajo del hombre por autoridad. Tienes al hombre, pero el hombre tiene a Cristo por cabeza. Es decir, a veces he notado que a las mujeres les cuesta la sujeción. Y como que es tu coco, ¿no? Nadie dijo amén. Quiero pensar que todas son muy sujetas. Pero los varones también tenemos quien nos mande, quien nos regañe. Y más de la
mayoría de aquí tenemos a alguien o un jefe atrás de nosotros que nada más te está señalando y quiere que hagas y deshagas como jefe. Pues tienes quien te mande, ¿no? O sea, entonces tienes a quien sujetarte como varón. Y a veces piensan, o se hace la falsa idea de que no tenemos a quien nos sujetemos. Claro que sí. ¿Qué crees, que no me tiemblan las piernitas de que pues mi jefe es Jesús? Pues yo pienso que sí, ¿no? Porque tengo a quien me le sujeto yo también. En ninguna manera Jesús está invitando a que la autoridad del varón sea un autoritarismo y obligar a la esposa a hacer cosas que no deba o que no convengan. No, en ninguna forma. Pero sí, en nuestros pasos, ¿qué haría Jesús? Esto. ¿Para qué? ¿Quieres ver que tu matrimonio glorifique a Cristo? Haz esto y vivirás. No vayas al psicólogo. No, nomás sujétate. No vayas al psiquiatra, no estás loca. Simplemente obedece. ¿Sí me entiendes? No hay problema, no, nadie está diciendo que estás loca o perdida, no. Nada más sujétate. Y tú, varón, toma la responsabilidad que te corresponde. Entrégate por ella. Date por ella. Sacrifícate por ella. Que la ames. Que pueda haber un amor igual que el que hubo en Cristo Jesús, por amor a su iglesia. Y se dio a sí mismo. ¿Y sabes por qué Jesús se dio por su iglesia de tal manera? Para presentársela a sí mismo como una iglesia pura y sin mancha. Es decir, Jesús mismo trabajó en su iglesia para a sí mismo presentársela sin mancha. Esto traerá un matrimonio muy hermoso y muy precioso, cuando uno por el otro se den. Si nomás estás regateando y estás como la sanguijuela, no, pues que él dé, no, pues que ella dé, no, pues que ella ceda, no, pues que él dé, y estás buscando que el otro reaccione de una manera, te vas a acabar tu matrimonio. Pero qué diferente es que sin esperar nada a cambio, tú te entregues. Que sin esperar nada a cambio, tú te des. Qué precioso matrimonio va a empezar a florecer. Y va a flotar, y va a crecer. Y va a ser testimonio para muchos. No, hombre, pues al rato van a decir, yo quiero un matrimonio como ese. ¿Cierto o no? ¿Por qué? Porque estás haciendo lo que en tus pasos haría Jesús. Amarse uno al otro. Sin estar reclamando nada, sin estarse quejando uno del otro, sin murmuración y contiendas. Sin estar reclamando lo que ya diste, sino entonces ¿para qué lo diste? Si vas a estar reclamando y murmurando de que por qué tu marido o tu esposa no ha correspondido igual. No, amado. ¿Quieres ganar a tu marido? Dice la Escritura, lo vas a poder ganar sin palabras. Con el puro ejemplo. Es tan poderoso el testimonio y el ejemplo que puede ser tan capaz de ganar un matrimonio. Esto es lo que haría Jesús en tus pasos. Esto es lo que haría Jesús en tus pasos. Y si tu matrimonio está al borde de la destrucción, Jesús en tus pasos se daría y se entregaría a sí mismo por rescatar ese matrimonio. Se daría por completo, en oración, en intercesión, en ayuno, en desvelo, con tal de alcanzar la misericordia de Dios para que haya una bendición a favor tuyo. Eso es lo que haría Jesús en tus pasos. Versículo 26. Para santificarla, dice el versículo 26 del capítulo 5, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28, y podemos ya terminar. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿como a quién? Como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. En tus pasos, Jesús, ¿qué haría? Se daría por el otro. Y eso va a demostrar que te amas mucho a ti, porque te estás dando por el otro. Y entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Ya no ando conforme a mi voluntad, sino hago la voluntad de Jesús. Y me levanto cada día pensando en mis pasos que haría Jesús hoy. Tus hijos ya son adolescentes o quizás jóvenes. Y es cuando los padres se enfrentan a una mayor problemática en casa, cuando los jóvenes ya rezongan, ya demandan espacio, demandan tiempo o demandan cosas. Yo te diría que pienses, ¿qué haría Jesús en tus pasos? Tienes corazón, tienes vida, tienes mente, tienes fuerzas. ¿En qué ocuparía Jesús su tiempo? ¿Te imaginas a un Jesús metido en el Face? ¿Sí te lo imaginas a Jesús? Yo no. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? Y si tú no has conocido a Jesús y no te has arrepentido de tus pecados, ¿qué haría Jesús en tus pasos? Pues Jesús ya lo hizo, amado. Jesús se fue al Getsemaní a clamar y pedir que Dios estorbara y quitara la copa de la ira que estaba en contra de él, porque iba a ser derramada para salvación del perdido, y Jesús estaba intercediendo por su propia alma, que Dios le concediera misericordia y favor para poder pasar ese momento de prueba. Jesús, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si no has conocido a Jesús, eso es lo que ya hizo Jesús. Ir al Getsemaní, y lo que tú necesitas hacer es ir al Calvario para que haya gracia y misericordia a favor de ti, que eres un pecador. Que extienda su misericordia para que puedas alcanzar el perdón de tus pecados. Para que puedas alcanzar a ver a Jesús, que quiere restaurarte, que quiere perdonarte, que quiere llevarte y usarte y hacer grandes cosas contigo. Si no has conocido a Jesús y en tu corazón sabes que no le conoces, es al lugar a donde necesitas ir, al valle de la humillación y del clamor y del ruego. Y eso Jesús lo hizo. Jesús mismo se humilló a sí mismo para darnos gloria y para darnos glorias mejores, que era la vida eterna. Jesús mismo se humilló hasta el Seol, hasta el piso, hasta la misma muerte, porque entró en una tumba, mas nunca vio corrupción, porque Jesús resucitó. Es a donde necesitas ir para alcanzar vida eterna en Cristo Jesús, al Calvario, arrepentido, ya no pecando, ya no ofendiendo a Dios, sino más bien contrito y humillado por tus ofensas. Eso es lo que haría Jesús en tus pasos. Buscaría la redención y el perdón de sus pecados. ¿Te parece si meditamos? Inclina tu rostro.
reflexión de suma importancia y necesaria en nuestras vidas. ¿Qué haría Jesús en mis pasos? ¿Qué haría Jesús en mis pasos? Busca a Jesús. Ven a Jesús. Deja ya esa vida distraída, sin propósito y sin rumbo. Deja ya esa vida distraída, disipada, y que a veces tú mismo estás harto de ti mismo. Y que a veces hasta te ves sin salida. Ven a Jesús. Él te quiere ayudar. Ven a Jesús. Él te quiere perdonar. Ven a Jesús. Él quiere enseñarte. ¿Qué haría Jesús en tus pasos? Él te enseñará el camino por donde debes andar. La gloria se puede llevar Jesús en la vida de muchos aquí presentes. ¿Cuántas cosas no pudieras hacer por Dios y para su gloria? Y qué vergüenza para también muchos que has desperdiciado tantos años de tu vida ociosa y sin hacer nada para Jesús, para su gloria. Allá afuera los grandes, los magnates, la gente de este mundo hace cosas para sí mismo, hace cosas para engrandecerse, hace cosas para vanagloriarse a sí mismos. Pero el cristiano hace cosas para glorificar a Dios. Señor Jesús, gracias por tu palabra y por tu presencia. Tú eres bueno, Jesús. Gracias por enseñarnos. Gracias por ayudarme. Gracias, Señor. Y sigue bendiciendo a los oyentes. En el nombre de Jesús. Gracias.